Hola, buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a este acto inaugural del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género. Este es un evento que tenemos algunos meses ya, en el que estamos trabajando desde hace algunos meses y estamos muy emocionadas, sobre todo por la importancia que tiene en este momento hablar sobre la historia de las mujeres y de las mujeres en las distintas disciplinas y desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales. El día de hoy nos acompañan aquí en el Presidium el doctor Robert Curly Álvarez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, la maestra Excel Nacdul Ruiz Anguiano, secretario general del Colegio de Jalisco, la doctora Dafne Bastida Izaguirre, subdirectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, y la doctora Hilda Monraz, postdoctorante aquí en el Colegio de Jalisco y organizadora de este evento. Para iniciar, me gustaría ceder la palabra a la maestra Excel Nacdul Ruiz Anguiano. Muy buenos días. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este auditorio Carmen Castañeda y a quienes siguen la transmisión en las redes sociales. Quiero dedicar los minutos que me corresponden principalmente al reconocimiento y agradecimiento institucional, ya que una iniciativa de la dimensión de este simposio internacional no hubiera sido posible sin la suma de buenas voluntades que coincidieron en este proyecto. En primer lugar, agradecer a conferencistas y más de 100 ponentes por su interés en participar, así como a las coordinadoras de mesa y moderadores. Agradecemos también el apoyo de las instituciones que se sumaron a esta iniciativa, a la Universidad Pedagógica Nacional y a la Universidad de Guadalajara a través del doctorado en Ciencias Sociales. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a todas y cada una de las integrantes del comité organizador, constituido no solo por profesoras investigadoras, sino también estudiantes, asistentes de investigación y becarias en estancias postdoctorales, como la doctora Hilda Monraz, quien encabeza los esfuerzos que hacen posible este magno evento. Nuestro reconocimiento también y sincero agradecimiento a las patrocinadoras, Takasami, Marisa, El Fogón de Bebita y Star Tree. Por supuesto, y por último, pero no menos importante, agradecemos a los equipos técnicos, administrativos y operativos de la UPN y el Colegio de Jalisco, que como sedes contarán con el respaldo profesional de áreas como sistemas, comunicación, servicios generales y relaciones institucionales. Y antes de terminar, solo me resta expresarles a nombre del presidente de esta institución, el doctor Roberto Arias de la Mora, y de su servidora, el compromiso de seguir apoyando los proyectos de investigación, difusión y divulgación en materia de historia de género de las mujeres y de estudios que involucran estos temas tan importantes, tan trascendentes en nuestra sociedad. Enhorabuena, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Disfruten de las instalaciones y servicios que les brinda esta su casa, el Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Para continuar, me gustaría cederle el uso de la voz a la doctora Dafne Bastida. Muy buenos días, tengan todos. Es un honor y un verdadero placer darles la más cordial bienvenida al Simposio Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género. Una mujer que fue muy reconocida por su trayectoria como historiadora y por sus grandes contribuciones a la comprensión del México colonial. Es así como el día de hoy nos reúne un propósito en común: explorar, reflexionar y debatir sobre los diversos aspectos de las identidades de género, la igualdad y las desigualdades persistentes que enfrentamos en nuestras sociedades. Este simposio no es solo un espacio académico, sino un foro crucial donde nos permitimos cuestionar, analizar y reimaginar las dinámicas que han influido históricamente en el género y las intersecciones con la raza, la clase, la sexualidad y otros ejes de identidad. En un mundo en constante transformación, nuestra comprensión de las realidades de género también debe evolucionar. Este evento tiene la convicción de que los debates y las investigaciones que se presentan aquí tendrán el potencial de inspirar un cambio real.
Hoy más que nunca es importante recordar que el trabajo en favor de la igualdad de género no es un esfuerzo individual ni de un solo sector, es una causa colectiva. Desde la academia hasta la sociedad civil, desde las instituciones gubernamentales hasta el sector privado, todos tenemos un papel vital que desempeñar en la construcción de un futuro más justo. Durante los próximos días tendremos la oportunidad de escuchar a expertas y expertos de distintas disciplinas, quienes compartirán sus investigaciones, puntos de vista y experiencias. Los temas que trataremos abarcan desde la violencia de género, la educación, cuerpos y emociones, etnografías feministas, arte, hasta la participación económica de las mujeres, así como las nuevas corrientes de pensamiento sobre y feminismos. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas y organizaciones que hicieron posible este simposio. Su dedicación y compromiso han sido fundamentales para la realización de este evento. También agradezco a los ponentes, quienes han venido desde distintos lugares para compartir sus conocimientos con nosotros. Finalmente, me gustaría invitar a todos los aquí presentes a participar activamente en los diálogos, a hacer preguntas, a intercambiar ideas y a contribuir al enriquecimiento de este espacio con sus propias perspectivas. Este simposio es una oportunidad única para construir alianzas, aprender unos de otros y fortalecer nuestro compromiso colectivo con la equidad de género. Les deseo unas jornadas llenas de aprendizaje, inspiración y sobre todo, acción. Gracias y bienvenidos. Para continuar, cedo el uso de la voz al doctor Robert Curley. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. De parte de la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Ciencias Sociales es un honor y un gran placer participar en este coloquio. De entrada, un agradecimiento a los organizadores, las organizadoras en el Colegio de Jalisco y la Universidad Pedagógica Nacional, en particular para Hilda Monraz, quien ha hecho un gran trabajo en organizar el coloquio y ha invitado, ha traído muchas académicas, profesoras, investigadoras que van a presentar sus trabajos aquí en los próximos días. De parte del doctorado en Ciencias Sociales, donde los estudios de la mujer, de las mujeres y sobre todo del género son una parte transversal del programa desde hace años, una parte importante de lo que nosotros hacemos. Es un placer poder participar en el evento. Muchas gracias. Y ya para finalizar, le cedo el uso de la voz a la doctora Hilda Monraz. Buenos días. Desde finales del año pasado, 2023, comenzamos a idear este simposio internacional. En las reuniones con las colegas del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco, surgió la idea de llamarlo con el nombre de una jalisciense destacada. ¿Una artista? ¿Una activista? ¿Una académica? Una colega historiadora. Lilia Vallardo y Ángela Kennedy nos honrarán con su exhaustiva investigación sobre Emilia Beltrán y Puga y Marcaida. Solo quisiera agradecer antes a esta honorable institución que ha dado cabida a tantos proyectos sobre mujeres, al presidente doctor Roberto Arias, a la secretaria general, la maestra Ixchel Ruiz, por su constante y generoso apoyo, a mis amigas y compañeras del seminario, por supuesto a la doctora Lilia Vallardo, por su incansable soporte, a la licenciada Nadia, porque sin ella muchas de estas cosas no serían posibles,
al doctor Robert Curley, también por su apoyo desde la Universidad de Guadalajara, a la doctora Dafne Bastida de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias también a quienes se encuentran presentes aquí, a quienes nos siguen a través de Facebook. No solo también mencionar a las personas que han estado atrás de cada logística de sistemas, de comunicaciones de aquí del Colegio de Jalisco, de la Universidad Pedagógica Nacional. Con este agradecimiento, pues me permito decirles, arrancamos el simposio. Gracias. Muchas gracias a todas y todos los que participaron en este acto inaugural. Ahora me gustaría invitarlos a la conferencia inaugural que nos van a impartir la doctora Lilia Vallardo y la licenciada Ángela Kennedy en unos minutos. A las 10 damos inicio con esta conferencia. Muchas gracias. Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral número 1, la inicial de este simposio internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género. Siendo hoy 24 de septiembre de 2024 y estamos en el auditorio Carmen Castañeda del Colegio de Jalisco, en punto de las 10 de la mañana estamos iniciando esta conferencia magistral a cargo de la doctora Lilia Vallardo y la licenciada Ángela Kennedy. Para iniciar, me voy a permitir presentarlas a ambas y después ellas tendrán alrededor de 45 minutos para su presentación y posteriormente esperemos haya un espacio de preguntas y comentarios para las conferencistas y finalmente el cierre del evento, porque a las 11 de la mañana empiezan las mesas que se estarán trabajando simultáneamente en la Universidad Pedagógica Nacional y aquí en el Colegio de Jalisco. Doctora Lilia Vallardo. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Historia con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por el Colegio de México. Cuenta con diversas publicaciones, entre las más recientes se cuentan de autoría individual, el libro titulado Entre el lujo, el deseo y la necesidad, Historia del gasto familiar y del consumo moderno en la Ciudad de México, 1909-1970, el Colegio de Jalisco, el Colegio de México, 2018. En coautoría, los libros Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, el Colegio de Jalisco, 2021, y 4 tomos del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes. Fue miembro del Colegio Internacional de Graduados, Entre Espacios, Berlín, Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, donde coordina la maestría en Estudios Sociales y Humanos. Es fundadora y coordinadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género en el Colegio de Jalisco y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Les pido un aplauso para la doctora Lilia Vallardo. Licenciada Ángela Kennedy. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, coautora del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, tomos 1, 2 y 3. Cofundadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Actualmente cursa la maestría en Literatura Interamericana de la Universidad de Guadalajara. Un aplauso, por favor, para Ángela Kennedy. Entonces, sin más, les doy la palabra para su presentación. Muchas gracias, doctora Monraz, y público que nos acompaña tanto de manera presencial como virtual. Quiero dejar en claro que este es un gran honor y sin más preámbulo, sugiero que empecemos. En siglos pasados, los hombres dominaban la escritura de la historia, la mayoría de las veces omitiendo los nombres y participaciones de las mujeres. Sin embargo, se olvidaban que la musa de esta disciplina era una mujer. Tal como indicó John W. Scott en 1993, cito, se ha puesto énfasis en el fenómeno de la invisibilidad de la mujer en la historia, no porque estuviera inactiva o ausente en los documentos históricos, sino por las omisiones en los registros oficiales. Rara vez se le menciona individualmente o como grupo. La historia había sido escrita por hombres. El resultado, la desaparición de las mujeres en el pasado. Cierro la cita. Clio nos ha unido en este simposio internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre las Mujeres y Debates de Género.
evento que rebosa de investigaciones acerca de mujeres rebeldes, que llenas de curiosidad, determinación, estuvieron dispuestas a romper y ensanchar numerosas normas sociales, con el fin de explorar diversas disciplinas, así como la creación de instituciones de igualdad de género, poner sobre la mesa las discriminaciones y violencia hacia las mujeres, hablar de las diferentes condiciones de la vida diaria en diferentes siglos y romper con esa invisibilización, así como hablar la interseccionalidad. De esta manera, en el marco de este evento, tendremos la oportunidad de ahondar y compartir nuevas perspectivas y conocimientos de figuras femeninas. Destacan varias en la historia mexicana, tales como lo son Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos textos la hicieron conocida y admirada al grado de ganarse el sobrenombre de la 10ª musa. Leona Vicario, quien también tomó la pluma y confabuló a favor de la independencia. Cuca García, lideresa que participó activamente en la política mexicana de inicios del siglo XX. Griselda Álvarez Ponce de León, quien sería la primera mujer en ocupar el puesto de gobernación de un estado en la República Mexicana en 1976. Estas y varias más nos han inspirado, tanto de forma individual como de forma colectiva, a luchar día a día por la equidad, a cuestionar y demostrar que los estereotipos de género no se aplican ni deben limitarnos. Las mujeres hemos estado siempre presentes, bajo esta lógica y desde las trincheras de la historia, la antropología, la sociología y el resto de las humanidades y ciencias sociales, seguimos entendiendo y localizando la participación de diferentes mujeres en el paso de la historia y en la actualidad. Henos aquí, compartiendo nuestros hallazgos, difundiendo el impacto de las mujeres han tenido en la sociedad. Claro está que, aunque desde diferentes disciplinas y perspectivas, hemos tenido estos espacios. Les invito a que sigamos con un mismo fin: difundir, compartir, apoyar y crear espacios seguros. Por lo tanto, tenemos el objetivo en nuestras respectivas intervenciones, la doctora Vallardo y yo, de abordar lo siguiente. En primer lugar, se expondrá la experiencia de la fundación y funcionamiento del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Asimismo, procederemos a hacer una pequeña comparación de impacto de redes femeninas en la historia intelectual y literaria de México a través de la doble iniciativa de Laureana Wright, quien fue directora literaria de la publicación Violetas de la Náhuac, así como autora del libro Mujeres Notables Mexicanas. Posteriormente, se abordará la vida de Emilia Beltrán y Puga, su impacto en la cultura bibliográfica y escrita, para, finalmente, pasar a su participación en la historiografía jalisciense decimonónica y el desconocimiento que Beltrán y Puga sufrió por parte de colegas historiadores. Hecho este pequeño resumen, sugiero que empecemos. El Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género surgió en 2019, durante la preparación del 4º Coloquio de Historia y Estudios Globales. En el marco de este evento, y por primera vez, 9 mujeres de distintos grados académicos y disciplinas compartimos una mesa de diálogo, brindándonos un espacio para hablar de nuestras respectivas investigaciones. Unas a través de la biografía, otras de la economía, algunas abordando los estudios de género formalmente, y no faltaba quien empleara también la epistemología feminista. Posteriormente, fue notorio que esto no podía quedar solo en un evento, que debía de trascender, creando así el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Las reuniones de este grupo, que pronto se revelaron muy fructíferas, eran realizadas de manera mensual, optándose por realizar sesiones virtualmente, mismas que posteriormente serían transmitidas por la plataforma de El Colegio de Jalisco AC, y luego estaría en la página oficial de Facebook del seminario, que fue creado con este fin. Un primer fruto colectivo de estas reuniones de investigación lo construye el libro Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, publicado por el previamente mencionado Centro de Investigaciones bajo la coordinación de las socias fundadoras, las doctoras Lila Vallardo y Giselle Macías. El trabajo fue publicado en 2021, cuyo hilo conductor era el concepto de red y su utilización con el propósito de entender la historia de las mujeres y su participación en ciertas organizaciones actuales. 2 años después, las doctoras Hilda Monraz y Lila Vallardo optaron por extender la convocatoria del seminario y de esta manera ampliar las problemáticas y perspectivas teóricas, siempre relacionados con la temática de las mujeres y la cuestión de género, tratadas en el mismo seminario. Fue en este momento en el que se le dejó de dar prioridad al concepto de red
para así abrir más espacio a otras investigaciones. Para proseguir con el siguiente momento de mi pequeña intervención, diré que en un inicio no sabíamos realmente, o quizá no tan conscientemente, que también estábamos repitiendo un patrón que las mujeres habían tenido durante buena parte de la historia. La conformación de espacios dinámicas de apoyo mutuo para facilitar y reconocer la labor de nuestras congéneres. En este sentido, un ejemplo claro de la construcción en el pasado de espacios para la visibilización de la labor de las mujeres la constituye el trabajo que Lauriana Wright ejerció al dirigir la publicación Violetas de la Náhuac, periódico literario, redactado por señoras. En efecto, Violetas de la Náhuac fue un órgano de difusión semanal que entre diciembre de 1887 a febrero de 1889 se convirtió en una valiosa tribuna en que las mujeres mexicanas publicaron textos literarios, investigaciones históricas, pasando por trabajos científicos y algunas semblanzas biográficas de mujeres en la historia mexicana. Cabe destacar que no sería la única labor en que Lauriana Wright participó para rescatar la valiosa labor que las mujeres mexicanas han tenido a lo largo de la historia, ya que para 1910 se publicó de manera póstuma su libro Mujeres Notables Mexicanas, donde recopiló la biografía de 116 mujeres en un corte temporal que va desde antes de la llegada de los conquistadores hasta finales del siglo XIX, destacando los aportes de mujeres en los más diversos ámbitos. Dentro de sus numerosas biografiadas, me gustaría rescatar particularmente a Emilia Beltrán y Puga Marcaida, a quien Lauriana Wright catalogó como una, cito, gran cronista y compiladora de historia nacional. Cerramos la cita. A quien buscamos conmemorar mediante la organización de este simposio internacional y de la que a continuación ofreceré una pequeña semblanza de vida. María, Emilia, Manuela, Isabela, Ismaela, Isaura y Paula de Arezzo Beltrán y Puga Marcaida nació en Guadalajara el 17 de junio de 1849. Su padre fue Jesús Beltrán y Puga, a quien las fuentes describen como un destacado banquero. Su madre era Isadora Marcaida Cruz, quien se decía era descendiente de Catalina Suárez y de Marcaida, la primera esposa de Hernán Cortés. Jesús e Isadora tuvieron 4 hijos y 7 hijas. Con estos antecedentes, no debe sorprender que Wright mencionara que la familia Emilia Beltrán y Puga fue, citamos, una de las primeras familias de Guadalajara. Cerramos la cita. La educación era una prioridad para la familia. Por lo que nuestra biografiada cursó sus primeras letras en su ciudad natal. Llama la atención que Jesús e Isadora optaron posteriormente a trasladarse a la capital del país. Esto, acorde a algunas fuentes, era para que tuviera una educación un poquito más esmerada. Cabe destacar que, a pesar del cambio de residencia, Emilia nunca olvidó su ciudad natal. Es importante aquí hacer un pequeño contextualización de la Guadalajara de esa época. La Guadalajara que vio crecer a Emilia fue una ciudad llena de cultura, sobre todo por amor a las letras. Se contaba con la circulación de revistas como La Mariposa, La Floresta, La Aurora Poética, entre otras, en las que participaban tanto hombres como mujeres que ya destacaban por su talento, tales como Isabel Prieto de Landázuri y Esther Tapia de Castellanos. Existían además sociedades culturales, como La Esperanza, a la par de recintos para la recreación cultural, como el Teatro Degollado, que abrió en 1866. Finalmente, tenemos que destacar que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sede crucial de la vida intelectual y cultural de nuestra entidad, y que, aunque fue fundada en 1861, abrió sus puertas hasta 1875, auspiciada, como veremos posteriormente, por Emilia Beltrán y Puga. A la par de este estimulante ambiente intelectual, del que se nutriría Emilia Beltrán durante su juventud, otra tendencia intelectual que tendría un profundo impacto en ella lo constituiría el coleccionismo y constitución de acervos documentales. El interés por los acervos documentales y bibliográficos tuvo un auge significativo durante el siglo XIX, ya que la compra de libros, sobre todo de archivos y colecciones personales, se convirtió en una práctica generalizada entre los intelectuales e instituciones académicas a nivel internacional. Helen Delper, en su libro Looking South, The Evolution of Latin Americanist Scholarship in the United States, 1850 to 1975, menciona que, citamos,
La curiosidad intelectual fue estimulada por la Ilustración, misma que alentaba tanto a los individuos como a las bibliotecas, universidades y otros centros de educación para adquirir libros que relataban la historia de las colonias españolas. Cerramos la cita. A raíz de las revoluciones de independencia, y esto a inicios del siglo XIX, se acentuó el interés por los estudios hispánicos y con ello los libros de esta temática. Tomando en cuenta el ambiente cultural e intelectual en el que se desenvolvió Beltrán y Puga, no extraña que las fuentes describan a nuestra protagonista con un nato interés y curiosidad por todo el material literario al que podía tener acceso, sobre todo el que abordaba cuestiones relacionadas con la historia universal y la historia de México. Lauriana Wright narra: luego que supo leer, al ir y volver de una escuela, pasaba por el portal y gastaba en libros todas las monedas que para juguetes le daban en su casa. Esta costumbre se volvería una de las principales aficiones de Emilia a lo largo de su vida, cuyos intereses no se limitaban a libros, sino que poco a poco fue adquiriendo periódicos, folletos y todo tipo de material impreso en el que ella consideraba que pudiera tener un valor informativo y, posteriormente, histórico. Ya en sus años adultos, el acervo personal de Emilia adquirió dimensiones considerables, pero a diferencia de otros intelectuales de la época que optaron por mantener sus colecciones bajo propiedad privada, Beltrán y Puga decidió compartir su tesoro documental, impulsada por un profundo sentimiento patriótico. En efecto, la primera donación hecha por Emilia Beltrán, de la que se tiene noticia, fue hasta 1874, a favor de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y constó de 210 volúmenes, entre los que destacaron numerosas obras históricas que Beltrán buscaba fueran de utilidad para el florecimiento de la educación, la erudición y el sentimiento patrio de sus congéneres. Pero el mecenazgo de Beltrán hacia la ya mencionada biblioteca pública no pararía ahí, ya que de manera anual nuestra biografiada seguiría donando nuevos materiales documentales a este recinto del conocimiento, hasta convertirse en una de sus principales promotoras. Como se mencionó previamente, Emilia no limitaba su afán coleccionista a libros impresos, sino que también reunía toda clase de material hemerográfico y archivístico, por lo que también enviaría suscripciones pagadas de diversos órganos de la capital, así como documentos varios, para que se conservaran en el máximo acervo bibliográfico de la Perla Tapatía. Adicionalmente, se debe destacar que el patrocinio de Emilia no tuvo como único beneficiario a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. De hecho, se decía que, volvemos a citar, en sus viajes no había población por donde haya pasado sin hacer un obsequio de esta clase, siendo su noble objeto esparcir entre el pueblo la instrucción, dándole a conocer la historia de su patria. Cerramos la cita. Retomando las palabras que Wright empleó para describir a Emilia, queda claro que excesiva modestia ilustran perfectamente el carácter de Beltrán, ya que deseaba hacer de forma anónima la mayoría de los donativos que realizó a las diferentes bibliotecas del país. De este modo, entre otros centros que conocieron su bondad en Guadalajara, figuran el Seminario Conciliar, el Liceo de Varones del Estado de Jalisco, el Liceo de Niñas de Jalisco, el Colegio de Niñas de la Virgen de Guadalupe, así como la Escuela de Medicina. Por otra parte, en el interior del estado podemos destacar a la Villa de Tonalá, la Biblioteca y el Liceo del Padre Guerra, localizados en Lagos de Moreno, el Seminario de Zapotlán y la Escuela Municipal de Ameca. Finalmente, los estados de Puebla y Querétaro recibieron aportes por parte de Emilia Beltrán, así como la Real Academia de Historia de Madrid. No obstante, estas son solo algunas de las donaciones de los que se tienen registro. Recordemos que era una mujer modesta que optaba por el anonimato. Para cerrar esta breve semblanza de Emilia Beltrán y Puga, me gustaría señalar que a pesar de su notable labor e impacto en el mundo intelectual jalisciense y mexicano, su figura fue invisibilizada durante un buen periodo en el que vivió. Beltrán y Puga fue una importante intelectual jalisciense y también de forma nacional. Hoy en día nos reunimos para hacerle un homenaje en este mismo simposio. Sin embargo, no debería de quedarse así. No debió de ser hasta el proceso después de casi más de 100 años. Los libros que donó Emilia Beltrán
y Puga a la tan citada Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, se encuentra un libro en específico titulado Rasgos biográficos de mujeres célebres en Europa. Algo casi poético si recordamos que posteriormente ella sería mencionada como una mujer mexicana notable y una jalisciense prominente. El haber donado no solo a la biblioteca de su ciudad natal, sino a varias por todo el país, con el enfoque en la historia, habla de una gran visión y conciencia de Emilia. Asimismo, el poco interés de obtener una remuneración económica en un periodo en el que los archivos están siendo comprados o vendidos principalmente, habla también de su valor de querer contribuir a la educación mexicana, sobre todo en un periodo crucial para un país que en ese momento tenía menos de 100 años y seguía construyendo una identidad nacional. Bueno, primeramente antes de continuar con esta conferencia, en donde pues Ángela ya nos hizo una brillante contextualización tanto pues de la sociedad de la época como de Emilia. Pues bueno, primeramente más que felicitar, yo quisiera agradecer a Hilda por esta extraordinaria convocatoria, pero sobre todo para darnos el pretexto para seguir estudiando a Emilia. La verdad es una mujer que si bien biografiamos en uno de los tomos del diccionario, pero el que Hilda nos haya jalado así como a ver, vean con más detalle qué pasó con ella, creo que ha sido una experiencia muy, muy grata. Así es que, pues más que mi felicitación, mi agradecimiento a Hilda y pues también a Ángela, ahora sí que por todo este trabajo en equipo. Y también me da mucho gusto que estemos nuevamente aquí juntas en este auditorio. Ya han pasado algunos años desde aquella primera vez y me da muchísimo gusto ver todo este avance. Y bueno, pues como ya les comentó Ángela, yo me voy a enfocar sobre todo a la aportación histórica de Emilia Beltrán y Puga y Marcadia, pues abreviando un poquito todo su extenso nombre, ¿no? Entonces, bueno, María Emilia Puga y Marcadia, Beltrán y Puga y Marcadia, fue, de acuerdo a los datos que poseemos, la primera historiadora jalisciense. Si bien en su época más prolífica, que fue en la década de los 80 del siglo XIX, se presentó una intensa actividad de mujeres escritoras y periodistas que ya publicaban artículos con temas históricos, principalmente en periódicos y revistas locales. Coincidimos con Magdalena González Casillas en que Emilia Beltrán fue la primera mujer en entrar al juego de la escritura de la historia con las reglas positivistas y heteropatriarcales en todo su esplendor, refiriéndose con esto a la búsqueda rigurosa de fuentes, crítica de las mismas, sistematización, exposición de resultados de sus investigaciones y la parte quizá más difícil para una mujer en esa época, los debates con sus colegas varones. Enmarcada en un contexto en el que las mujeres no tenían acceso abierto a la universidad debido a las normas sociales de la época y donde no existía formalmente la carrera de historia, la condición social privilegiada de Emilia le permitió tener acceso al conocimiento de las fuentes y a los acervos más importantes de su época. Así lo testimonió un director del Archivo General de la Nación, a quien cito: recordamos que estando encargados de la dirección del Archivo General de la Nación, tuvimos el gusto de mostrar a la recomendable joven los documentos más raros y curiosos que se encuentran en esa oficina, que visitó alguna vez con el verdadero entusiasmo que caracteriza a las personas consagradas a esa clase de estudios. Cierro cita. Asimismo, su pertenencia a una élite le permitió
intentar entablar debates por escrito con los principales intelectuales de su época, aunque como veremos más adelante, no en igualdad de condiciones y agregaría también siendo víctima de violencia. A continuación, ofrezco una cronología de su producción historiográfica, incluyendo en ella los artículos periodísticos, pues considero que en ellos hizo un manejo de fuentes e interpretación que merecen ser incluidos en este rubro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí podemos ver que en 1883 publicó una biografía de Fray Francisco Freges en el marco de la reimpresión de la y ella lo reclama también en un artículo periodístico. En 1883 publica el artículo Iturbide, Libertador de México y sus detractores, en La Voz de México, y bueno, ese lo firma como Aspasia, que era uno de sus seudónimos. Sus seudónimos eran Aspasia, Elvia, con H, ella o Marcaida. En 1885 publica una biografía del ilustrísimo y reverentísimo señor obispo Fray Antonio Alcalde, 22 obispo de Guadalajara, 22º obispo de Guadalajara. Aquí es interesante, lo que quisiera resaltar de esta obra es que realmente lo que ella hace es reimprimir una biografía hecha por Mariano Otero, y llama la atención que sí ella complementa algunos datos de acuerdo a otros documentos que ella encuentra, pero lo interesante es como que no se atreve a corregirlo, a pesar de que, pues de que considero que claro que tenía el conocimiento para hacerlo, porque en esa biografía de Otero se encuentran algunos errores, por ejemplo, decir que el santuario de Guadalupe era de estilo gótico, que el hospicio había sido escrito por Alcalde. Entonces, en ese momento no lo corrige ella hasta en un artículo posterior, pero sin decir a qué se está refiriendo, ¿no? Al menos este dato del hospicio. En 1885, probablemente también publicó los apuntes biográficos del general de división Ramón Corona. A ese no hemos tenido acceso. Y en 1886, bueno, publica otro breve artículo sobre los edificios de Guadalajara. Y bueno, lo que a mí me parece más importante y es en el que me voy a detener un poco en esta conferencia, es en el debate que entabla ella entre mayo de 1887 a febrero de 1888, con el tema de algunas cuestiones sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es donde ella hace un manejo pues muy exhaustivo de las fuentes y donde desde mi punto de vista se revierte este estereotipo de que las mujeres somos más emocionales, pasionales, o al menos en esa época espero, y que los hombres eran enfocados en la razón nada más, o sea, eran ahora sí que representantes de la razón, porque a través de ese debate se ve todo lo contrario. Ella hace una argumentación impecable, mientras que sus detractores varones, para empezar, ni siquiera firman con su nombre, lo hacen de forma anónima y bueno, aquello se convierte en un ataque verbal muy fuerte en contra de ella. En 1893, bueno, pues también por ahí hay alguna mención de que ella había aportado un documento para hacer una historia del imperio de Maximiliano, lo cual ella lo niega. Y finalmente, bueno, considero que aproximadamente en 1901 publica Glorias de Jalisco, cuyo obra que está en el archivo histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no, realmente no sé, en este momento no he corroborado si es la misma obra que la Galería de Jaliscienses Ilustres, pues así se refiere Laureana Wright a esta obra que supongo que es la misma, ¿no? Bueno, la primera obra de Emilia Beltrán y Puga, como les comentaba hace un momento, fue una biografía de Fray Francisco Freges en el marco de una reedición
de la obra del fraile por parte del gobierno del estado de Jalisco e impulsada por Emilia. Desgraciadamente no hemos encontrado esta biografía, sin embargo, por Laureana Wright sabemos, bueno, partes de esta biografía y de la que voy a rescatar la siguiente frase, ¿no? Porque creo que también es importante ir siguiendo la forma en que, bueno, es confuso cómo ella se autopercibe, o al menos en esta introducción, esta frase me parece muy interesante. Siguiente diapositiva, si me apoyan, por favor. Y dice: el lector será benévolo y perdonará las omisiones que esto lleve, pero unas son hijas de mi ignorancia y otras propias de mi sexo. Cierro cita. Bueno, esa es una cita, les decía, rescatada del libro de Laureana Wright. Llama la atención que a pesar de su arrojo y capacidad para incursionar en la ciencia histórica, Emilia alude a su sexo para disculparse por las omisiones, aceptando con ello el discurso generalizado en su época de inferioridad de la mujer. En ese sentido, otra reseña publicada en el periódico El Sistema Postal dice, abro cita: debemos mencionar la circunstancia de haber sido hecha esta edición bajo la dirección de la señorita Emilia Beltrán y Puga, quien ha colocado al frente del volumen una noticia biográfica del autor. Seguimos con esta misma biografía de Fray Francisco Freges. El abandono con que en lo general son vistos entre nosotros esta clase de estudios da mayor realce al hecho de que una joven que por su edad y posición pudiera entregarse a los frívolos pasatiempos que con raras excepciones ocupan la vida del bello sexo mexicano, se consagre a los estudios áridos del bibliógrafo y del anticuario, procurando desenterrar del polvo, siguiente diapositiva, por favor, de los archivos y bibliotecas, obras y noticias que contribuirán a enriquecer el caudal de nuestra historia y literatura. Cierro cita. Emilia, contrario a lo que se esperaba de una mujer de su clase, utilizó su posición para incursionar en la élite intelectual de su época. No queda claro si esta edición constó de una o tres de sus obras, pues en una carta fechada en 1883 y publicada en La Voz de México, Emilia habló en plural de obras del padre Freges. También ella sostuvo que el gobierno le obsequió 300 ejemplares y no 200, como sostiene la fuente citada por Laureana Wright. El artículo Iturbide, Libertador de México y sus detractores fue publicado bajo el seudónimo de Aspasia el 2 de octubre de 1883 y en él llama la atención su reinterpretación de la historia de México y de Agustín de Iturbide, a quien considera un héroe con mayores méritos que Hidalgo, Morelos, Matamoros, Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Moreno, Galeana, Bravo y Rayón. De ahí que Aspasia llame a solemnizar el primer centenario del ilustre Libertador de México y 62 aniversario de la consumación de la independencia nacional y entrada al benemérito ejército trigarante en la capital, de la que fue Nueva España. Cierro cita. Si bien en el texto no hay una citación de fuentes rigurosa, sin duda Aspasia o Emilia las conocía, de modo que culpa a la prensa liberal por no hacer justicia a Iturbide, al afirmar lo siguiente, abro cita: la prensa liberal, hostil por su origen y no por conciencia, ha trabajado como la prensa lo sabe hacer entre las masas sociales para desvirtuar, desacreditar y amenguar una solemnidad que entre los pueblos cultos y nutridos en la historia de su patria es la primera. Cierra cita. También culpa a Carlos María de Bustamante, sus escritos y la ley iniciada por él en las cámaras de 1824 por el fusilamiento de Iturbide. Según podemos inferir de la lectura de este artículo, la idea de la historia en Emilia Beltrán y Puga sirve para forjar patria, como ya lo mencionaba Ángela hace un momento, lo cual podemos observar cuando retoma esta frase que cito, que el que ignora la historia de su patria es extranjero en su patria misma, cierro cita. De ahí que para Emilia sean de suma importancia los símbolos nacionales como la bandera,
la cual era herencia de Iturbide. Asimismo, interpretar el papel imperialista de Iturbide da a la luz de su tiempo y no de los parámetros liberales, porque afirma, don Agustín de Iturbide, él dio a la nación lo que según su tiempo pudo darle. Los aires republicanos y democráticos aún no engendraban en los hábitos de un pueblo nacido en la gentilidad de la monarquía, crecido en la calidad de colono en la monarquía. Iturbide dio a México lo que entonces podía dársele. Cierro cita. Y bueno, pues ya un poco les hablé de la biografía de Alcalde. Quisiera pues pasar directamente al debate que les decía que me parece muy, muy interesante en relación con un artículo, ¿no?, que se publicó sobre la Virgen de Guadalupe. Entonces, desde mi punto de vista, su obra más interesante historiográficamente hablando es el debate que entabló a través de cartas publicadas en el periódico El Tiempo entre junio de 1887 y febrero de 1888, con motivo de un artículo titulado La maravillosa aparición de la Virgen de Guadalupe II, de la autoría del señor prebendado don José M. A. González, publicado originalmente en el periódico La Verdad de Ciudad Victoria y reproducido en La Voz de México el 25 de mayo de 1887. El padre González pretendía refutar a aquellos personajes que, como el doctor Ignacio Bartolache, ponían en duda la aparición de la Virgen de Guadalupe con el argumento de que no había fuentes contemporáneas al supuesto milagro que lo sustentaran. Asimismo, hablaba de un personaje, fraile, que ya en el siglo XVI atribuía la pintura a un indio de nombre Marcos. Aquí hago un paréntesis, me disculpo por la incorrección al referirme con este término a las personas que había nacido en este territorio, pero quise como respetar los términos que se utilizan en estas fuentes, además también como para resaltar esta interseccionalidad entre pues también la raza, ¿no? Y cómo también juega un papel importante en el discurso machista de los colegas varones de Emilia Beltrán y Puga. En defensa de su argumento a favor de la aparición, González cita fuentes históricas, pero de manera imprecisa, aludiendo principalmente a la fe y no a la razón, con frases como la siguiente, abro cita: a semejanza de aquellos fariseos que, afanándose en buscar datos históricos acerca del ciego curado por Jesucristo, quedaban confundidos cuando el curado les decía: lo que sé es que antes yo no veía y ahora, por obra de ese Jesús, ya veo. Y entendemos que si la providencia divina dispuso no sobreabundasen los datos históricos del portento guadalupano, fue porque la inspección de esa admirabilísima pintura era la más auténtica comprobación del hecho histórico. Respecto al silencio de Motolinía y Mendieta, franciscanos, cronistas y biógrafos contemporáneos del obispo Fray Juan de Zumárraga, supuesto testigo de la aparición de la imagen en el ayate del indio Juan Diego, González argumentó que dichos escritores no mencionaron el suceso en sus obras por proteger a Zumárraga de los ataques del partido contrario a las apariciones de la Virgen. De tal manera, compara esta importante ausencia en las fuentes contemporáneas del hecho con el hecho de que los tres primeros evangelistas no hablaron de la resurrección de Lázaro, no así el último evangelista, quien fue el que consignó ese milagro. Nuevamente vemos cómo, de manera contraria a lo que se esperaría en una fundamentación científica, la argumentación del prelado se basó en la fe más que en la razón. La respuesta de Emilia fue publicada en un texto titulado Rectificaciones en el periódico El Tiempo del 9 de junio de 1887. La argumentación de Emilia fue respetuosa pero impecable y rigurosamente basada en fuentes, como la ciencia histórica positivista de su época lo requería. De tal manera, comienza por la defensa de Fray Francisco Bustamante
de quien con datos cronológicos de los cargos y actividades que tuvo en Nueva España, demuestra que no pudo haber sido deportado en 1556, como lo afirmaba González. Para esa argumentación, Emilia se basó en las siguientes fuentes, bueno, en una serie de fuentes que si están interesados, pues al final se las puedo enumerar, pero ahorita para no tomar más tiempo no las leeré. Por si fuera poco, Emilia afirmaba que el proceso de Francisco Bustamante se debió no a que pusiera en duda la aparición, sino a sus ataques a la autoridad eclesiástica por no reprimir los abusos que había en las peregrinaciones a la ermita. Emilia también puso en duda la afirmación de que en 1556 existiera un partido antiaparicionista. Casi 6 meses después, el 3 de enero de 1888, el periódico El Tiempo volvió a publicar un texto de Emilia en la sección de remitidos. Se trataba de una carta de ella fechada en su casa el 29 de diciembre de 1887, donde afirmaba que pensaba que después de su publicación anterior, donde corregía algunos errores en torno al fraile franciscano Bustamante, asumía que no continuarían repitiéndose dichos errores. Sin embargo, no fue así. En la capital, el señor licenciado José de Jesús Cuevas y en Guadalajara, el señor doctor Agustín de la Rosa le volvieron a llamar audaz y negador de la aparición. Razón por la cual Emilia vuelve a salir en defensa de Fray Francisco Bustamante, basándose en una información mandada a hacer por el arzobispo Montúfar, por el sermón del padre Bustamante, publicado el 3 de septiembre de 1556, en el cual sostiene Emilia, como ya dije en mi carta del 6 de junio, se trataba no de la aparición, pues esta palabra no se lee en la mencionada información, ni tampoco la negación de este portento, sino de los falsos milagros que en el vulgo corrían como verdaderos y obrados en la ermita, los cuales eran en descrédito de la verdadera religión. A Emilia le parecía muy grave que personajes del peso de Cuevas y de la Rosa difamaran al padre Bustamante, pues además Cuevas sostenía que Bustamante afirmó que Marcos pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe. La fuente en la que Cuevas se basaba era Bernal Díaz del Castillo, de modo que Emilia refutó de la siguiente manera. Bueno, pues también refuta ese argumento, pues afirmando que Bernal Díaz del Castillo nunca coincidió con Marcos, que además pues él escribió muchos años después, no coincidieron ni en tiempo ni en espacio, ni Marcos ni Bernal Díaz del Castillo, pues él escribió muchos años después desde Guatemala. Unos días después, el 20 de enero de 1888, Emilia volvió a publicar una carta en la misma sección, en el mismo periódico, esta vez fechada el 16 de enero de 1888. En ella vuelve a refutar a José de Jesús Cuevas con motivo pues de la autoría de Marcos, de la pintura aludida, ¿no? Y entonces, bueno, principalmente el argumento de Emilia es que sí existía ya una escuela de pintura europea para esa época, y bueno, principalmente su fundamento fue la fecha en que llega Fray Pedro de Gante en 1523 y que funda la primera escuela, ¿no? Y bueno, pues ya con base en eso hace toda su argumentación. Y bueno, la siguiente diapositiva, ahí vemos pues ya cómo, no, o sea, sigue sin haber respuesta por parte de estas personas con las que ella intenta entablar un debate intelectual. Y de tal manera que en parte de este artículo dice: mas como el respetable señor licenciado José de Jesús Cuevas no se ha dignado contestarme, porque según me han asegurado, no quiere combatir con una dama, he de merecer a ustedes se sirvan a hacerles saber por medio de su estimable periódico que siendo la cuestión histórica muy bien puede combatir, aduciendo en su lid documentos fehacientes para probar su intento. Mientras no lo haga, sus suposiciones no podrán desmentir el parecer que sobre el venerable padre Bustamante nos han dejado los historiadores de su orden, Mendieta y Torquemada,
advirtiendo que sus elogios son tanto más verídicos cuanto que consagrados cuando ya había fallecido, según escribí en mi carta de julio del año pasado. Posterior a esto, pues sí llega una primera respuesta firmada de forma anónima por un antiguo colaborador del periódico El Tiempo, ¿no? Y en esa carta se refieren principalmente a José Jesús Cuevas, lo defienden. No voy a entrar en detalle aquí en los argumentos de esta respuesta. Quisiera señalar solo algunos aspectos que resaltan a la vista de esta defensa. El primero es en relación a la obra titulada Santa María de Guadalupe, patrona de los mexicanos, la cual de entrada defiende ese autor solo por el hecho de ser escrita por un ilustre jalisciense y aprobada por 3 ilustres prelados que han figurado dignamente en Guadalajara. Es decir, se basa solo en el criterio de autoridad más que en la crítica de fuentes, como Emilia. Su segundo argumento es descalificar moralmente al padre Bustamante, a quien, bueno, pues con la razón de que era un bribón. No, perdón, otra vez este hombre acude a fundamentos diferentes a la razón. También descalifica las obras de los cronistas Mendieta y Torquemada, retomadas por Emilia, pues según él suavizaban las malas acciones de sus compañeros de orden. Respecto al argumento de Emilia, en torno a la posibilidad de que Marcos hubiera pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues bueno, este autor dice que sí, efectivamente los indios sí pintaban, pero como bárbaros. No habían adquirido la habilidad para pintar una obra como el lienzo de la Virgen de Guadalupe. Esta afirmación las basa, bueno, ahí en unos documentos que tampoco voy a citar en este momento. Emilia vuelve a responder en otra carta fechada en el 12 de febrero de 1888, en la que, bueno, tampoco ya no me voy a detener mucho para poder dejar, aunque sea unos minutos al final, para comentarios y preguntas. Pero por ahí, bueno, ahí es donde ella explica, les comento rápidamente, ella explica por qué empieza a publicar estos artículos, porque dice que un día en la calle se encontró a este señor Cuevas y él mismo fue el que le preguntó que si ya había leído su artículo sobre la Virgen de Guadalupe y ella le dice pues que sí, pero que lo había leído muy vagamente, ella muy diplomática, entonces pues que como que sí había encontrado algunos errores, pero no lo había leído a profundidad, entonces él mismo le pide pues que sí le haga como unas observaciones más precisas y ahí es cuando ella empieza a publicar, ¿no? Sin embargo, dice que no recibió respuesta, entonces se vuelve a encontrar a este señor Cuevas, quien con un aire de alto desprecio, muy al contrario al respecto de una dama, y afectado por las felpas que le había dado, me negó que hubiese escrito que el padre Bustamante había predicado por lo que había leído en Bernal Díaz del Castillo. Esto pues porque el argumento para no responderle era que pues porque era una dama, ¿no? Y bueno, pues ella regresa a su casa, vuelve a leer el artículo de Cuevas y confirma pues que sí lo había dicho, ¿no? Esto que ella le observa, sí lo había dicho, ¿no? Y bueno, pues también le cuestionó a ella que si había leído el proceso del indio Marcos, ¿no? Resguardado en el archivo general. Y pues ella, donde constaba que era un bribón, ahí sí se refiere a Marcos como un bribón, y ella le respondió que no, pero con su rigurosidad se puso a indagar sobre dicho documento y bueno, pues le preguntó, por ejemplo, a su paisano y amigo don José María Vigil si tenía conocimiento de este proceso, también a su amigo Rubio. Bueno, José María Vigil había fungido como director del archivo y el actual director, bueno, en esa época era el señor Rubio y bueno, pues ambos, le dijo que ese documento sí existe, que había un proceso formado a un indio de nombre Marcos, más que de lo poco que está legible se ve que no se trata ahí de un pintor, sino de otro indígena del mismo nombre y de diferente profesión. Y pues lo que ella dice, pues que realmente a ella no le interesaba la condición moral
de esta persona, sino pues si sabía pintar o no, ¿no? Independientemente de su condición moral. Entonces, pues ya finalmente el último encuentro con este señor Cuevas termina en que él le dice, bueno, pues que si ella lo quería seguir censurando, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues también después de esto, pues él sigue sin contestarle a Emilia. Y bueno, pues el señor de la Rosa, Agustín de la Rosa, pues sí, ella se hace referencia a que sí reconoce que qué bueno que ella esté defendiendo la figura del fraile Bustamante. Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, empiezan pues sí a responderle a nombre del señor Cuevas, dos personas, dos hombres de forma anónima. Ellos firman como Pílades y Orestes. Y bueno, del que solo voy a leer algunas frases para que tengamos una idea pues de la forma en cómo ellos se desfiguran, ¿no? Como pierden toda argumentación. Y bueno, pues si gustan, leemos la siguiente diapositiva, por favor, donde una de las cosas que ellos dicen, dos somos, pero lucharemos sucesivamente. Dos somos, pero es la señorita Puga quien hasta ahora nos era desconocida, la mantenedora del campo. Dos somos, pero lo advertimos para la mayor honra de la heroína en su victoria y para que si los azares de la lucha nos proporcionan algunas ventajas, sea el honro siempre de ella, por la superioridad numérica del enemigo, siendo esta la única galantería de caballeros con una señorita que de ayer acá se nos ha presentado en la palestra. Y puesto que ella misma alienta a su retado con la observación de que tratándose de hechos históricos muy bien se le puede combatir, en consecuencia, en nada tememos su calidad de dama y nos consideraremos en lucha con un anticuario, con un arqueólogo o con un ameritado académico. Y bueno, pues después de esta carta hay otra más. Ya Emilia no les responde esta primera carta, pero ellos vuelven a publicar otra más, si gustan, siguiente diapositiva. Y bueno, pues ahí también me parece muy representativa esta frase donde ellos afirman, con verdadera piedad el señor Cuevas busca alguna explicación, algún atenuante, alguna disculpa a la falsa afirmación del padre Bustamante en lo dicho por Bernal Díaz, es decir, el concepto de que en tiempo de este escribir y en el del padre Bustamante se tenía del indio Marcos, pero le daremos el gusto a la erudita confesando paladinamente que el señor Cuevas no debió desarmar tan solo a su contrario, sino anonadarlo, darle una muerte cruel y arrastrarlo por la arena del circo, como lo hará sin duda con nosotros, pobres estudiantes. La denodada amazona, con razón, todos rehúsan combatir con ella. Lástima que la señorita Puga haya perdido tanto tiempo atrayendo para sí las miradas de una sociedad católica que desea ver a la mujer nada más que la solícita conservadora del hogar, pues tal es su única misión. Y entre otras cosas en esta carta la llaman arqueóloga con faldas, bueno, arqueólogo con faldas, por esta defensa que hace, ¿no? de Marcos o de la posible autoría de Marcos de esta pintura. Si bien, siguiente diapositiva, por favor. Emilia había resuelto responder con bastante repugnancia al primer anónimo de Pílades y Orestes, que no lo mencioné, pero ellos dicen que eran alumnos de Cuevas. Finalmente decide romper lo que había escrito y no reaccionar ante ninguno de los dos escritos firmados por estos personajes, de modo que Emilia concluye afirmando, cito, no quiero descender a ese terreno sucio y asqueroso del insulto, de la calumnia y del sofisma. Toda discusión de esa especie es propia de tabernas y no de personas de educación. Me deshonraría entrando a ella, por lo cual no obtendrán contestación. Pues bueno, ahora sí que dejo a ustedes pues la conclusión de todo esto, la forma pues en que Emilia pues claro que intenta incursionar, ¿no? en esta
en estas discusiones científicas y por tanto en la divulgación de la ciencia histórica, pero pues se topa con esta pues violencia y resistencia de sus colegas varones. Muchas gracias. Muchas gracias a Ángela y a Lilia por su conferencia. En este momento abrimos el micrófono por si hubiera alguna pregunta de parte del público, comentario que quisieran hacerle a las conferencistas. Sí, adelante, el doctor Robert Curley. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Gracias, Lilia, Ángela. Excelente presentación. Algo que se me ocurrió escuchando, sobre todo cuando ya estábamos viendo las citas, es este juego que parece encontrado, accidentado entre un estereotipo de la mujer como el bello sexo y bueno, un arqueólogo con falda que solo debería realmente dedicarse a la casa, y la denodada amazona que pareciera ser otro tipo de caracterización bastante distinto, y las dos caracterizaciones digamos, parecieran ser de órdenes muy distintos. No sé si ustedes vieron más de ese tipo, digamos, de estereotipos y caracterizaciones, no solo lo que supone que la mujer debería ser calladita y digamos, doméstica, sino este otro tipo de caracterización que la hace como combativa y bueno, no sé, la amazona sería como una figura pública, o sea, no doméstica, creo. En fin, pues me llama la atención ese, digamos, esos señales que parecen encontrados. No sé si vieron más de eso. Pues fíjate que hasta ahorita tratando de hacer memoria, Robert, no recuerdo ahorita alguna otra alusión. Será lo mejor porque últimamente me he enfocado más, por ejemplo, estuve revisando La Mariposa y ahí si bien hay trabajos históricos o con temas históricos de mujeres, pero no tienen este tono, ¿no? Como de debate, y aparte como si bien era una revista, un periódico dirigido por un hombre, pero como que más bien esto había como que en este, por así decirlo, como que es más dócil, ¿no? Al estereotipo. Francamente, en este momento no recuerdo más alusiones a este tipo de simbología como de más guerreras y más, pero es interesante que nos lo resaltes y bueno, seguramente para poner atención a lo largo de la investigación. No sé tú, Ángela, si quieres agregar algo. No. En toda sinceridad, yo me enfoqué más bien en lo de promotora del libro. Creo que ahí sí sería muy triste si le dijeran a Amazona cuando está dando 210 libros a una biblioteca. Pero aún así, con las pesquisas previas, no, solo es como la omisión a veces de ni siquiera querer reconocerla. Sí, también tenemos otro comentario de Edgar. ¿Qué tal? Bueno, llegué un poquito tarde, pero venía escuchando la conferencia, felicitarlas, porque la verdad, como historiador, pues ay, perdón, este es un tema que me apasiona bastante y creo que me abrió también un camino para acercarme a las autoras, en este caso historiadoras del siglo XIX. Y mi comentario y pregunta va un poco más en orden, por un lado, a su formación, porque parece ser que no solo era
historiadora, sino que sabía de filosofía. O sea, cuando está diciendo de los argumentos, ¿no? Estos sofismas, todos estos son conocimientos filosóficos. Preguntar si se sabe un poco más de su formación, si tuvo formación en casa, quién pudo haberla formado, qué tipo de lecturas tuvo con esta pasión de ser una, no sé si compulsiva, pero sí aficionada de los libros, las revistas y las publicaciones periódicas y toda la labor que hizo de donaciones y de acercar la cultura a las mayorías. Saber si hay como por ahí indicios de qué tipo de lecturas hacía ella, cuáles eran sus pasiones lectoras, a través también desde luego de los mismos textos que publicó, se puede notar como pues lo que leyó, no necesariamente para los artículos. Por un lado eso, como tratar de saber como cuáles eran los saberes que ella, de los que ella bebía, digamos, de su biblioteca personal. Y la otra pregunta que es muy puntual es saber si estas donaciones, o sea, hoy en día todavía se pueden rastrear estos libros que le pertenecieron a ella, y si es posible como acercarse a ese tipo de, pues, de su biblioteca, ¿no? Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, bueno, sus preguntas. En primera instancia, durante lo de la formación, en toda sinceridad, solo se llegaba a ver que era educación elemental, y ya después, sí, Laureana menciona de que se van a la capital precisamente por lo mismo de educación. Lo único que mencionan es de que se va a una institución donde tienen pues como que contacto con extranjeros, porque la directora se apellidaba Schmidt y que era alemana, y fin. Entonces, sin embargo, esa misma formación pues sí te da como una pequeña visión. Llega a ser un México decimonónico pues capital, llega ya a tener contactos con élite también intelectual. Sin embargo, más allá, hasta el momento, yo no he podido rastrear, no sé si la doctora también. Okay. Ahora, referente a las lecturas que hacía, sí llegan a comentar principalmente que era historia. Y es interesante de que se enfocara en la historia de México por lo mismo de que llegan a salir volúmenes como, por ejemplo, no sé, se me ocurre Prescott o historia pues en México, que ella ya después va como que construyendo con acervos y documentos. Pero también cuando se llega a consultar las donaciones, que definitivamente lo puedes hacer en la Biblioteca Pública del Estado, en el acervo histórico, se llegan a consultar algunas en las que tiene como su firma. Y ahí llegan a encontrar libros desde lengua castellana, lenguaje otomí inclusive, el libro de mujeres en Europa, libros de mujeres célebres en Europa. No es como que tenga este interés y ya, tiene como un bagaje cultural sumamente amplio, y creo que también eso mismo, quizá no lo transmití debidamente, pero es algo muy de la época, que se estaba manejando, o mínimo como que parece que es la ideología que llegó a tener, por su formación. Ahora, como historiadora, pues no creo, o sea, me atrevería a decir, no creo que haya tenido una información más que la misma curiosidad y la sed de conocimiento que la motivó a seguir indagando. Sé que es algo atrevido, pero en toda sinceridad yo sí creo que es más por autónoma que por una formación tal cual. No sé si la doctora quiera complementar. No, nada más respecto a este rastreo de las obras que no lo intentamos. Hace unos días fui a la biblioteca y bueno, era maravilloso encontrar algunos, pero de forma fortuita. Algunos sí están registrados pues en la base de datos, donado por Emilia Beltrán. Otros fue de casualidad que en ese momento pues ustedes saben cómo funciona esto, la bibliotecaria encontró otros y me los sacaba. Otros no había referencia, pero como ya teníamos la referencia de que sí habían sido donados en la imagen, pues que te dan acceso ya, no se alcanzaba a leer la firma, tenía que pedir el original y ahí se veía. Y ellas mismas me dijeron, no, pues es muy difícil que logre rastrear los 210 ejemplares, que creemos que han de ser muchos más, ¿no? Es imposible, nomás como 10 encontramos. Muchas gracias. La doctora Tere Fernández. Sí, bueno, pues mis felicitaciones por este tema tan fascinante y que nos presenten a este caso de Emilia Beltrán Puga.
y que yo les diría que más ella es historiadora y más allá historiadora, o sea, es también pues bibliotecaria, bibliógrafa, ¿verdad? Y de alguna manera, pues bueno, es también resguardadora de la memoria, ¿verdad? En la cuestión de los archivos, ¿no? Entonces ella trabajó en diferentes frentes y el ser o sea, bibliotecaria o bibliógrafa son términos que por mucho tiempo, o sea, fueron adjudicados exclusivamente a los hombres, ¿no? Entonces eso también hay que reconocérselo. Y curiosamente, pues estamos en un auditorio, en el auditorio de Carmen Castañeda, que ella también fue pues historiadora, bibliotecaria, bibliógrafa y archivista, ¿verdad? Entonces, bueno, es una pena que Carmen ya no esté viva y que trabajó por muchos años en los fondos en el fondo histórico de la biblioteca pública, que tal vez allí hubiera sido pues un puente, ¿verdad? Para saber más al respecto, ¿no? Entonces me quedo con pues con la fascinación de lo que nos acaban de presentar, las felicito, y me imagino que también los datos que nos han mostrado es como a la microhistoria italiana, ¿no? Son indicios de una mina de oro, ¿verdad? Que van a poder encontrar. Entonces, bueno, mi pregunta es si han consultado el ramo de gobernación, el asunto de administración pública, ¿verdad? Para ver las cartas que pudo haber entre el gobernador, el secretario de gobierno, en torno a las diferentes publicaciones que pudo haber, también en el ramo o el fondo, que ahora ya no lo usan ramo, ¿verdad? Sino el fondo de, de instrucción pública y beneficencia, ¿verdad? Para rastrear toda esa comunicación que pudo tener Emilia, ¿verdad? Con las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues mis felicitaciones, ¿no? Un tema pues fascinante. Y pues esperamos que en encuentros futuros, bueno, ya tengamos otros episodios más de la vida y obra de este personaje. No, bueno, en lo personal, no, yo no he revisado esos ramos, pero agradezco mucho la sugerencia, lo haré. Por dos, honestamente. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante, por favor. Si nos dice su nombre. Buenos días, Patricia Gutiérrez. Me cautivó la historia de Emilia Beltrán. Había leído algo sobre ella previo a venir acá. Pero quería preguntarles, ¿han considerado que estas historias que parece que nunca existieron hasta que se nombran, ¿no? Incluso entre nosotros o públicamente, que se puedan compartir en diferentes como niveles de formación, digamos, las niñas en las primarias, es decir, es parte del estado de Jalisco, es muy importante, pero pienso en otros entornos, ¿no? Como el sureste mexicano, donde las mujeres siguen teniendo un estatus bastante débil, ¿no? En la historia de Chiapas, y cómo Emilia Beltrán se puede convertir en una mujer que represente también la importancia de formar parte, que somos parte de la historia y que podemos escribir y hablar sobre ello, ¿no? También en diferentes contextos culturales. Entonces, no sé si han considerado como parte de estas investigaciones llegar a otros niveles educativos y darle ese lugar a Emilia como representante de muchísimas mujeres, entre las que puedan existir, ¿no? Sí, por supuesto. Otra integrante del seminario, la doctora Yuren, nos ha invitado constantemente digamos, a subir estas biografías a Wikipedia. Creo que también sería un canal importante de difusión a otro nivel de las vidas de otras mujeres. Y por supuesto, integrarlas a la historia de Jalisco. De hecho, aprovecho el comercial para nuestra mesa de escritura de la historia de las mujeres, donde precisamente queremos reflexionar sobre esto, sobre poner a las mujeres
también al centro de la historia, integrarlas a la narración histórica y en todos los niveles, ¿no? Desde primaria, o sea, que este tipo de personajes, de historias sean incorporadas también a la narrativa en todos los niveles. Y recordé otro libro que me encontré que era de Emilia, El contrato social, Edgar. También me llamó muchísimo la atención. Dije, órale, bueno. Bueno, aprovecho también este momento para decirles que trabajamos en una exposición sobre mujeres jaliscienses prominentes y que está actualmente en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, con base en la información del diccionario biográfico que coordinó la doctora Lilia y que participó también Ángela. Y esta exposición es un material visual que pues obviamente la entrada es gratuita también en el corazón del Palacio de Gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado. Y es una muestra en la que ustedes podrán ver a Emilia al menos 3 veces y muy grande. Entonces, sí la destacamos para que el público en general que pudiera ir a esa exposición también la pudiera ver. Si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco mucho su presencia aquí. También recordarles que en este momento ya iniciaron 3 mesas simultáneas. En la Universidad Pedagógica Nacional está la de etnografías feministas, coordinada por Fabiola y por Yuruen. Aquí en el Colegio de Jalisco está actualmente la de economía feminista, coordinada por la doctora Raquel Partida y Aurea, también la maestra Aurea Quesada, y la de Cuerpo y Emociones, coordinada por las maestras Meli y Ciaira en el Alfonso de Alba. Si gustan pasar, van a estar de 11 a 13 horas y muchas gracias. Continuamos con el programa.